Buenas tardes. Agradezco al comité organizador, en especial a Juan Pablo Pantoja, la oportunidad de platicar ante ustedes sobre este tema y quisiera iniciar presentándoles un caso clínico atendido por su servidor y que creo que refleja muy bien cuál es la visión que tenemos los endocrinólogos de este tipo de abordajes. Es una mujer de 52 años en la actualidad, desde la adolescencia era obesa, con una distribución de grasa corporal de predominio en el abdomen. Tuvo diabetes gestacional a los 36 años, a los 37 se hizo el diagnóstico de diabetes tipo 2, pesaba 90 kilogramos cuando fue detectada la hiperglucemia, con un índice de masa corporal de prácticamente 35 kilogramos por metro cuadrado. La glicemia, el diagnóstico fue de 336 y rápidamente, en unos pocos meses, requirió de una combinación de glibenclamida con metformin sin lograr un control satisfactorio, teniendo hemoglobinas glucosiladas en promedio de 7.8%. A pesar de la participación de un grupo multidisciplinario que incluía un psicólogo, un nutriólogo y un educador en diabetes, además de tratamiento farmacológico por periodos de por lo menos 6 meses con orlistat o sibutramina, no hubo los resultados esperados. Como comorbilidades, además presentaba hipertensión arterial, la cual era de muy fácil manejo, hiperlipidemia mixta de difícil manejo, en especial por persistencia de hipertrigliceridemia, y obviamente la raíz de esto estaba en una falta en apego al tratamiento dietético. Ante los pobres resultados, después de 2 años de manejo médico y de múltiples intentos con las estrategias que he descrito, se llegó a la conclusión que era una buena opción el tratamiento con cirugía bariátrica y se hizo una gastroplastia vertical en banda, que en Yederú, en octubre de 1999. El peso previo a la cirugía era de 87 kilogramos y un año después era de 83 kilogramos. Gracias a la cirugía se logró disminuir la dosis de los hipoglucemiantes y estuvo libre de glibenclamida durante un año, logrando una hemoglobina glucosilada menor de 7%. Sin embargo, pese a las repetidas consultas con el equipo de nutriólogos y de psicólogos, no se dieron cambios en sus hábitos y en su estilo de vida, por lo que persistía consumiendo bebidas azucaradas, frutas con alto índice glucémico, y como resultado de esto, su evolución gradualmente perdió los beneficios de la cirugía. Pueden observar en un periodo de casi 7 años cómo la pérdida de peso desapareció, regresando en algunos momentos prácticamente al mismo peso que tenía antes de la cirugía, y con hemoglobinas glucosiladas al principio satisfactorias, pero que requirió nuevamente de la instauración de dosis bajas y posteriormente altas de glibenclamida. Para 2007 prácticamente todo el beneficio de la cirugía se había perdido, de la mano con la ausencia de pérdida ponderal, utilizando dosis altas de glibenclamida y metformin más insulina nocturna con niveles de hemoglobina poco satisfactorios. La última consulta se dio en septiembre del 2009, sea que en la actualidad su estatus es exactamente igual que el que les menciono en 2009. Su peso era de 86 kilogramos con una glucosa de 70 y una hemoglobina glucosilada de 6.4, sin embargo estaba utilizando dosis variables de insulina que en la actualidad son cercanos a 30 unidades de NPH nocturna, más dosis tope de hipoglucemiantes orales. En la actualidad tiene neuropatía periférica por la persistencia de la hiperglucemia, ha tenido múltiples infecciones de vías urinarias y tiene albuminuria en rangos no nefróticos. El control de la hipertensión y la dislipidemia es satisfactorio. Esta es quizás la visión que tenemos de los endocrinólogos de la cirugía bariátrica. Para los casos que les va muy bien, pocas veces continúan en atención con un médico especialista. Los casos que nosotros seguimos viendo de cirugía bariátrica dependen en buena medida de la respuesta a la pérdida ponderal. Esta lámina les muestra la historia natural de la diabetes, que es a final de cuentas el desenlace final de un proceso que se inicia muchos años antes, resultado de una exposición crónica a un balance energético positivo.
existen muchas oportunidades antes de la aparición de la hiperglucemia para la prevención, dado que datos clínicos sencillos como de detectar como la hipertensión arterial o la alteración en los lípidos sanguíneos predicen con un grado de certeza suficiente la aparición de la enfermedad. Por lo tanto, es un desenlace que deberíamos de poder prevenir, y la cirugía bariátrica es quizás una de las opciones que está a nuestro alcance, siempre y cuando se logren las premisas de los mecanismos por los cuales actúa. Les hablaré un poco de los mecanismos por los cuales el balance crónico energético positivo conduce a la aparición de la diabetes. Todo inicia con la exposición a un contenido calórico alto de la dieta y una reducción en la actividad física, lo cual resulta un aporte excesivo ya sea de grasas o de carbohidratos, el cual nuestro organismo no tiene la capacidad de utilizar. Todo átomo de carbono que entra al cuerpo humano debe de ser utilizado o almacenado. Por ejemplo, para los ácidos grasos, la vía de utilización rápida es la oxidación, la cual está mediada por la producción de una hormona producida en el tejido adiposo, que es la leptina, y mediada por los receptores nucleares PPAR-alfa. Lamentablemente, esta vía rápidamente se satura, con lo cual evita que más ácidos grasos entren a la mitocondria y, por lo tanto, esta vía no permite utilizar de manera indefinida el aporte excesivo de ácidos grasos. El resultado será que se tienen que usar vías alternas para manejar esos átomos de carbono, y desafortunadamente uno de los más deleterios es la producción de metabolitos intermedios, siendo los dos más importantes las ceramidas y el diacilglicerol, lo que condiciona el daño tisular, generando apoptosis celular y disfunción mitocondrial. El organismo desarrolla una serie de mecanismos adaptativos como la expansión del tejido adiposo, que es a la larga lo que determina que un individuo se mantenga libre de complicaciones metabólicas de la obesidad. Mientras el tejido adiposo, a través de seguir expresando la hormona adiponectina, se mantiene con una capacidad limitada de expandir el tejido adiposo. Esta lámina integra la visión global. Mientras exista un aporte excesivo de calorías, aquellas que no puedan ser utilizadas en la oxidación serán secuestradas en el tejido adiposo. Sin embargo, esto induce que se produzca mayor cantidad de leptina, que junto con la exposición misma de los ácidos grasos en exceso induce resistencia a la leptina a nivel del sistema nervioso central, lo cual limita la capacidad del tejido adiposo para seguir siendo funcional. El resultado será que entonces estos átomos de carbono se depositen en los tejidos periféricos y condicione las comorbilidades de la obesidad. Por ello, la diabetes la debemos de conceptualizar como una deficiencia del tejido adiposo para seguir expandiéndose. Por eso existen individuos obesos metabólicamente sanos, es decir, aquellos que tienen una capacidad de seguir expandiendo su tejido adiposo y con ello eliminar los efectos tóxicos de los ácidos grasos e impedir el depósito de sustancias con efectos deleterios en el tejido muscular o en las células beta. Además, como resultado de la exposición a ácidos grasos elevados, existe un proceso inflamatorio que su fin último es inducir saciedad. Sin embargo, a la larga esto contribuye a la aparición de las comorbilidades. En esta lámina les muestro con más detalle cómo la falta de utilización mediante vías oxidativas de concentraciones altas de ácidos grasos induce la acumulación de estos dos metabolitos que, a final de cuentas, resulta en la aparición de disfunción mitocondrial. La aparición de concentraciones altas de ceramida o de diacilglicerol está modulada por dos vías: la exposición crónica a concentraciones de ácidos grasos circulantes y además la aparición de mediadores de inflamación como TNF-alfa, la cual estimula la esfingomielinasa para convertir la esfingomielina en ceramida. Por lo tanto, se vuelve un círculo vicioso. La exposición a un aporte calórico excesivo induce inflamación y por los dos mecanismos se aumenta la producción de estas sustancias tóxicas.
las cuales ahora se conoce bien, son las responsables de la resistencia a la insulina característica de la diabetes tipo 2. El diacilglicerol inhibe una de las enzimas de la cascada de señalización de la insulina y lo mismo sucede con la ceramida, pero en un paso posterior. Esta hipótesis cada vez tiene un mayor sustento tanto en humanos como en modelos de experimentación. Esta lámina les muestra datos en humanos que existe una relación directamente proporcional en la concentración de ceramidas con la concentración de glucosa, de ácidos grasos libres y de grasa en el tejido adiposo. Este proceso, a final de cuentas, puede ser compensado durante algún tiempo con una mayor producción de insulina. Sin embargo, estas mismas sustancias también se acumulan en la célula beta y eventualmente condicionarán a una falla a los mecanismos adaptativos. La relación entre la acción de la insulina periférica y la función de la célula beta tiene una curva logarítmica. Mientras se mantenga el individuo en esta curva, mantendrá sus niveles de glucosa normal. Sin embargo, por factores genéticos y por la exposición a estas sustancias y su acúmulo en las células betas, gradualmente la curva se desplaza hacia la derecha hasta que eventualmente la capacidad de la célula beta para compensar la resistencia a la insulina se pierde y determina la hiperglucemia. Como mecanismo adaptativo está la producción de incretinas, que son hormonas producidas en el tubo digestivo que aumentan la secreción de insulina tanto por vías derivadas del sistema nervioso central como por exposición de los alimentos en las células del hilo. Esta hormona, a final de cuentas, juega un papel potencialmente importante en los mecanismos de acción de la cirugía bariátrica. Toda esta historia la traigo a la palestra para entender la importancia y los principios básicos del tratamiento de la diabetes. Tradicionalmente, lo que se hace es aumentar la producción de insulina con el fin de contrarrestar la hiperglucemia, cuando en realidad la base del problema es la exposición a un balance calórico positivo. Por lo tanto, la raíz de cualquier abordaje terapéutico contra la diabetes debe estar basado en corregir la exposición a un balance calórico positivo, más que contribuir a las concentraciones altas de insulina, que contribuye a la expansión del tejido adiposo y el aumento de los procesos inflamatorios. En las series de casos, los mejores resultados se dan en las personas de diabetes de inicio temprano, es decir, menos de 2 años de haber hecho el diagnóstico. Los mejores resultados se dan cuando se utilizan técnicas mixtas. Esta lámina, que proviene de una revisión reciente publicada en Nature Medicine, compara las tasas de remisión usando la banda gástrica contra la gastroplastía vertical en banda o la derivación biliopancreática. Y como pueden observar, la tasa de resolución es notablemente mayor con este tipo de cirugías. Lo mismo sucede para las comorbilidades en cuanto a hipertensión o hiperlipidemia. De la mano de esto es un mayor poder de estas dos cirugías para inducir pérdida de peso. Los mecanismos por los cuales actúa son diferentes, mientras que para la cirugía restrictiva tarda meses en darse los cambios en el control glucémico. Para la cirugía mixta estos beneficios se dan en días, y esto ha generado una enorme controversia sobre si existe algún efecto específico de modular la función del duodeno para el control de la glucemia. Desde mi punto de vista, como les mostraré más adelante, tal fenómeno no existe, y la reducción inmediata en la concentración de glucosa es tan solo por la reducción en el aporte calórico que se da en el periodo posoperatorio y en la adaptación a la dieta. Existe una mejoría en la sensibilidad a la insulina en estas cirugías, pero que son directamente dependientes de la pérdida ponderal. La gastroplastía vertical en banda se asocia a un incremento en la secreción de insulina, lo cual no ocurre en la derivación biliopancreática. Y este incremento en la secreción de insulina está relacionado con un incremento en la secreción de GLP-1. De hecho,
Una de las causas más comunes en Estados Unidos en la actualidad de hipoglucemias es la cirugía bariátrica por un incremento desproporcionado en la secreción de GLP-1. El bypass gástrico en YDRU induce la remisión en cerca del 90% de los casos, y el mejor perfil para obtener este beneficio son pacientes de reciente diagnóstico. Entonces, pacientes como el que les presenté quizás no cumplía con el mejor perfil porque tenía ya varios años de evolución y por lo tanto su capacidad para secretar insulina era bastante limitada. Obviamente los mejores resultados se dan en los individuos que tienen una enfermedad de menor severidad, y los mejores resultados se dan en los tratados con dieta, no en aquellos que ya están en tratamiento con insulina. Existen varios estudios, como les mostraré más adelante, que también se han hecho en series pequeñas de caso para la prevención del diabetes, los cuales a corto plazo son eficaces. Sin embargo, con seguimientos a más largo plazo, la incidencia es cerca del 20 a 30%. La derivación biliopancrática tiene efectos similares. Pueden observar que existe una remisión en más del 90% de los casos, y en un periodo corto de tiempo muchos de los pacientes abaten sus requerimientos de insulina y logran un control glucémico satisfactorio. El cambio al momento de la salida del hospital, esto ha generado un gran interés sobre si la manipulación del páncreas induce la secreción de alguna hormona que pueda revertir la diabetes. Sin embargo, creo que la tendencia actual es que tal hormona no existe. El principal mecanismo por el cual se da el efecto inmediato de la cirugía es la restricción calórica. Un estudio recientemente publicado en el American Journal of Physiology analiza este problema, y pueden observar cómo en las primeras 2 semanas después de la realización de la gastroplastía existe un incremento muy importante en la capacidad para oxidar lípidos, el cual es transitorio y está en relación con el aporte calórico de los individuos. Por lo tanto, no es necesario implicar algún otro mecanismo desconocido. Tan solo el ayuno y el proceso adaptativo a la cirugía puede explicar la mayor capacidad para oxidar ácidos grasos y, por ende, la capacidad para remover de los tejidos periféricos las sustancias que condicionan el daño tisular. La pérdida de peso a la larga es el responsable principal de la modificación en la acción de la insulina. Si un paciente tratado con cirugía no pierde peso, como en nuestro paciente, difícilmente obtendrá los beneficios de la intervención. Y por ende, en la cirugía restrictiva, los cambios que se dan en la acción de la insulina son muy pequeños. Esto fue descrito recientemente por un grupo multidisciplinario liderado por un investigador brasileño, el cual hizo varios ensayos para medir la acción de la insulina, tanto por CLAMS, que es el mejor método para medir la acción de la insulina, como por otro abordaje en el cual se infunde glucosa y se mide la concentración estable durante un periodo de 2 horas. Utilizando ambos abordajes, lo que se observa es que al mes de haber realizado la cirugía no existen cambios significativos en la tasa de acción de la insulina, ni tampoco, aunque hubo una tendencia en la concentración estable de glucosa durante la exposición a hiperinsulinemia. Algunos autores han implicado al incremento de la síntesis de GLP-1 como responsable de los beneficios de la cirugía bariátrica. Sin embargo, desde mi punto de vista, este beneficio es discutible, dado que no existen correlaciones entre los cambios en la glucosa con la concentración de GLP-1. Es decir, en la mayor parte de los reportes se encuentran niveles altos de GLP-1 y de manera crónica después de la cirugía, y estos no se modulan en correlación directa con los cambios ni en la acción de la insulina ni en los niveles de glucosa plasmático. Por lo tanto, esto es más una especulación que una posible explicación de los beneficios a corto plazo de la cirugía bariátrica. Otros autores también han propuesto la inhibición de la síntesis de grelina, dado que se desfuncionaliza la curvatura mayor del estómago y que esta hormona regula el apetito. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que la concentración sérica de grelina es baja en el obeso
y por lo tanto su papel dentro de la fisiopatología de la diabetes es marginal. El reducir aún más la secreción de grelina probablemente no es el mecanismo plausible para explicar los beneficios de la cirugía. Y existen algunos grupos que piensan que la cirugía bariátrica elimina la liberación de alguna hormona que inhibe la secreción de insulina al cambiar el flujo de alimentos a través del duodeno. Sin embargo, queda por ser identificada la existencia de tal hormona. Creo que todavía existe mucho por hacer al respecto, dado que la mayor parte de los estudios que han evaluado el efecto de la cirugía bariátrica sobre la diabetes tienen carencias metodológicas, muchos de ellos no son controlados, prácticamente no hay estudios en poblaciones que no sean caucásicas, los seguimientos son incompletos y variables, existen definiciones acomodadas para cada grupo para definir remisión, y muchas veces las poblaciones incluidas no son representativas de lo que vemos en la práctica diaria con pacientes con diabetes tipo 2. Y esto nos lleva a la generación de guías. La primera guía que habló sobre cirugía bariátrica y diabetes fue publicado por los Institutos Nacionales de Salud en 1991. Sin embargo, esta solamente tiene un valor histórico, pero ha servido de base para todas las guías subsecuentes. Las más recientes son la europea del 2007, la posición de la Asociación Americana de Diabetes de 2010, la cual no toma como suficiente evidencia para considerar a un individuo con índice de masa corporal abajo de 35, y la guía escocesa que propone cualquier sujeto con más de 35 de índice de masa corporal más alguna comorbilidad. Les presentaré a continuación quizás la guía más reciente publicada hace un par de meses por la Federación Internacional de Diabetes, que hace una revisión sistemática de la literatura y identifica los campos de oportunidad para mejorar las evidencias sobre cirugía bariátrica y diabetes. De acuerdo a este documento, considera como posible el uso de cirugía bariátrica para individuos entre 30 y 35 con diabetes, pero no los considera como candidatos ideales ni como sujetos prioritarios en programas donde exista una saturación de recursos. Y está permitida para aquellos casos con más de 35, como lo han hecho otras guías en el pasado. Asimismo, por primera vez propone una definición de desenlaces, que creo que es la aportación principal de este documento, para que se considere como un resultado óptimo de la intervención. Debe de alcanzarse una hemoglobina glucosilada abajo de 6, que desde mi punto de vista es muy estricto, lo que se considera habitualmente como un control satisfactorio de 6.5, y para sujetos que reciben más de una droga, lo aceptable es 7, que además no existe hipoglucemia, que se corrija la dislipidemia, alcanzando un LDL abajo de 70, la corrección de la hipertrigliceridemia. Sin embargo, usan un punto de corte muy laxo, que es más de 200, el control de la presión arterial, lograr al menos un 15% de pérdida ponderal, cambios en las dosis de los medicamentos empleados, y se considera por otra parte una mejoría, aunque no una remisión, el bajar por lo menos 20% la hemoglobina glucosilada, lograr un LDL abajo de 100 o una presión arterial de 130/85. Asimismo, este documento hace un análisis sobre la relación costo-eficacia y incluye una relatoría de los principales estudios, los cuales prácticamente todos demuestran que la cirugía bariátrica tiene una relación costo-eficacia satisfactoria, comparándola contra el sistema de salud que corresponda a ese país. Sin embargo, evidentemente esto no se puede extrapolar a todas las naciones en desarrollo, donde los costos de la diabetes y el impacto social que puede tener la enfermedad es totalmente distinto a lo de los análisis que se observan en las transferencias. No requiero mencionar a esta audiencia cuáles son las complicaciones, las cuales pueden tener una letalidad significativamente mayor en las personas con diabetes, en especial aquellas que ya tienen daño en órgano blanco. Asimismo, este documento señala las áreas de oportunidad. Buena parte del documento habla sobre la necesidad de generar estudios de mayor calidad
donde se incluyan poblaciones homogéneas, no derivadas de la práctica de un solo cirujano, acompañado siempre de un equipo multidisciplinario. También proponen que junto con el desarrollo del proceso quirúrgico se debe acompañar de protocolos de estudio prediseñados por el análisis de la secreción de insulina y de las complicaciones. Estos estudios además deben de incluir desenlaces preestablecidos para complicaciones micro y macrovasculares y sobre la calidad de vida de los pacientes. También se señala la necesidad de medir las complicaciones a largo plazo. Uno de los problemas principales son los seguimientos cortos de los estudios. Se requieren estudios por lo menos con seguimientos de 10 años para poder evaluar de manera concreta el beneficio biológico y social de la cirugía bariátrica como tratamiento de la diabetes. Y obviamente se necesitan estudios aleatorizados para dar la respuesta final. Concluyo con estas propuestas de conclusión. La cirugía bariátrica es una opción, sin embargo se requiere todavía de mucho más trabajo. La selección de casos que no tienen el perfil adecuado resultan en evoluciones poco satisfactorias como las del caso que les presenté. Los mejores candidatos son individuos de reciente diagnóstico, libres de complicaciones crónicas, que tengan más de 35 de índice de masa corporal, y el uso en individuos entre 30 y 35 requiere de un mayor estudio y que hayan hecho dentro de un equipo multidisciplinario el mejor esfuerzo para lograr la pérdida de peso. Un estudio recientemente publicado hace un par de semanas demuestra que si se logra una adherencia a una dieta de 600 calorías a largo plazo, tiene exactamente los mismos beneficios que la cirugía bariátrica. Sin embargo, esto es poco factible, sobre todo en nuestro entorno. Es evidente que se requiere de más estudios, sobre todo de los efectos a largo plazo. Muchas gracias por su atención y pues, si tienen alguna pregunta estoy a sus órdenes.